Podría decirse que Emiliano Gómez Tatau forma parte de las referencias nuevas o novedosas en materia política, ¿no? De dirigentes políticos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. ¿Hace cuántos años que empezaste a militar en política? Prácticamente de los 17, 18 años que participo activamente del debate político, pero orgánicamente, o como quien dice, en una estructura política desde los 22 años. 22 años. Y tengo 35, así que ya tengo metido unos 13 años orgánico dentro del marco de Evita. ¿Y dónde? ¿Siempre en la Evita? Siempre estuve en el movimiento Evita como militante. Obviamente que a mí siempre digo lo mismo, pero no hace falta dar muchos debates alrededor de esto. Pero Néstor nos involucra a muchos jóvenes que veníamos de casa, de cuna peronista, claro. Nos vuelve a involucrar con la política como una herramienta, concretamente, no solamente de discusión, de visiones, sino de proyectos de país, de conocer y pararte desde un lugar, desde tu realidad hacia el mundo. Y eso me parece que los que vimos los 90, vivimos el proceso del neoliberalismo con Menem, veníamos alejados de la idea del peronismo. Claro. O sea, eras peronista, pero no militante, No militante, no era un militante orgánico. Mi viejo siempre participó de la actividad gremial, tanto en ATE como militó en otros espacios. Y entonces yo ya desde muy pibe conocía lo que era la actividad política, claro. La discusión del salario, claro. La discusión de la vivienda, siempre involucrado con los temas de la clase trabajadora. Claro. Y bueno, después cuando empecé a estudiar, que pude en el 2006, empecé a estudiar en la UCA. Sí. La actividad política me llamaba la atención hace mucho tiempo como ámbito, buscar un ámbito donde desarrollar la militancia. Claro. Y la verdad que no lo encontraba, y acá no me seducía ningún, digamos, de las expresiones locales, no te terminaba seduciendo ningún espacio, porque todos tenían condimentos más vinculados a las discusiones locales. Y nosotros veníamos mucho de los procesos, en mi caso, de una experiencia. Mi abuela es madre de Plaza de Mayo, veníamos las expresiones de los movimientos nacionales de los 70. Y bueno, a mí me interesaba la discusión de Latinoamérica, de las grandes referencias, obviamente, y mucho inspirado en los sectores populares. Y bueno, y eso fue que busqué lugares a donde pueda desarrollar mi militancia. Lo conocí a Emilio en un plenario que me invitaron en Tigre. Conocí al compañero que estaba de referencia acá en el movimiento Evita, que en ese momento era... Cuando hablas de Emilio, hablas de Emilio Pérsico. Emilio Pérsico. En un plenario, y empecé a escuchar mucho de Evita. Conocí un compañero que era Cacho Díaz, en el barrio Atra, donde yo vivía. Y me empecé a involucrar, y era un debate, bueno, de la realidad y el contexto que estaba atravesando en ese momento ya Cristina, ¿no? Empezamos a atravesar un proceso de acumulación. ¿La crisis del campo? Tal vez. Es previo mi militancia, pero arranca fuertemente. Con la tensión con el campo. La tensión con el campo. Una tensión histórica, ¿no? Exacto. Pero con los sectores populares, con los sectores de generación o de producción de ese modelo agropecuario, agroexportador, que tanto debate nos ha traído a nosotros hacia adentro. ¿Y el movimiento Evita cuándo empieza su activa participación aquí en la provincia? No, el movimiento Evita data del 2004. Ha tenido varias referencias vinculadas a Gualeguaychú, Gualeguay, Daniel Irigoyen, Juan Albornoz. Algunos compañeros que... Recuerdo de Juanjo Albornoz. Fueron intendentes, diputados provinciales. El movimiento Evita supo tener compañeros que hoy por hoy siguen en la actividad política con una gran referencia, con una trayectoria. La verdad que para nosotros como jóvenes, entre comillas, digo porque tenemos 35 años, ya estamos un poco afuera. Son jóvenes. La verdad que es un proceso que siempre ha tenido, digamos, una corporidad, una musculatura interesante, y siempre lo asumimos como un gran desafío. Está muy bien. Bueno,
te llevé un poco para de pronto conocerte más, y que el que te está viendo, el que te está escuchando, también conozca las referencias, ¿no? La trayectoria de los nuevos dirigentes, de los dirigentes que hoy van ganando su espacio, ¿no? Como el caso tuyo, y que seguramente el día de mañana va a tener una participación muy importante y fundamental en la política, sobre todo, ¿no? Porque es importante la política. Sí. Nosotros, de alguna manera, que venimos justamente con la democracia desde 1983, buscamos precisamente estas referencias, ¿no? Referencias que tengan que ver justamente con el respeto, sobre todo, a la democracia, ¿no? Y en el caso del movimiento Evita, bueno, tu caso en particular, sos alguien que justamente sabe de democracia gremial, de democracia política, de participación, de militancia, y es muy importante. La verdad que en ese sentido me halaga mucho charlar con alguien como vos. Gracias, y en función de esto, Emiliano, además por la formación que estás teniendo, ¿no? Quiero preguntarte la situación, ¿cómo ves la situación a nivel nacional y esta tensión que se está viviendo entre el presidente y la vicepresidenta? Que parece que sí, no afloja, ¿no? No. Cada vez más va más. Nosotros se agranda más, ¿no? Vemos que primero lo hemos discutido, es muy bueno esto porque varios de estos temas lo hemos ido discutiendo a lo largo de este proceso que ya tiene. Este gobierno tiene 2 años, 2 años que los transcurrimos con pandemia y que claramente fueron 2 años de tensiones. Ya lo hemos planteado. En este contexto se dio la pandemia, venimos de una deuda muy importante y tenemos hoy un proceso global que es la guerra que hace fuerza, digamos, o genera que estas tensiones se maximicen, digamos. Claro. Entonces, verdaderamente en este contexto que haya figuras y expresiones políticas que dejen por afuera o que no se pueda valorizar la agenda de los sectores del trabajo, de los sectores de la producción, de los sectores de la economía real de la Argentina, es muy difícil poder ofrecerle a la sociedad desde la política, desde la articulación institucional, soluciones. Porque si la agenda pasa por tensiones cuasi personales o por debates, entre comillas, de procesos anteriores, la verdad que lo que se debilita son las instituciones de la democracia y lo que se debilita son concretamente las posibilidades de que las fuerzas políticas, los partidos, los sectores sociales, los sectores gremiales puedan llevar adelante reivindicaciones claras y no queden confundidas en antagonismo. Y eso me parece que le hace, no solamente me parece, lo vemos, le hace un flaco favor a la regla de juego de la democracia. Entonces tenemos vivos que se aprovechan de la debilidad que empieza a atravesar un Estado que tiene contradicciones y que eso empeora la calidad de vida de nuestra sociedad. Entonces, lo vemos primero con preocupación. Sí. Pero en segundo lugar, vemos que tenemos que tener algunas definiciones nosotros como fuerza política, social y también como fuerza económica, que nuestro sector produce riqueza y aportes hacia esta sociedad que trata en este nuevo siglo, con estas nuevas... en estos nuevos esquemas, nosotros le decimos en este nuevo conflicto social que aparece, que es la tensión de la puja distributiva, tratamos de hacer aporte. Por eso creo que el 1 de mayo nosotros, hay una definición concreta, pero creo que nosotros intentamos hacer un aporte hacia la unidad. Decir por la movilización del Día del Trabajo. Exactamente, la movilización del Día del Trabajo es un reconocimiento al proceso que llevan los trabajadores de la economía popular ya en 2016 con la pelea del gobierno macrista en la calle, que sacamos una ley que fue una ley de emergencia que reconoció el salario social complementario, o sea, el salario que complementa a los sectores de la economía popular y que no es un plan, que después podemos discutir, si te parece, qué significa hoy en la Argentina esta ayuda social. Y
Y también, digamos, el registro, el RENATEP, el registro de trabajadores de la economía popular, saber dónde están, qué hacen, qué producen, cómo viven, cómo se desarrolla, qué políticas hacen falta para que se desarrolle esta nueva institucionalidad y cómo organizar este nuevo conflicto social. Y la tercera etapa, que es lo que le decimos a la clase política. Bueno, muchachos, nosotros y muchachas, nosotros estamos viendo que es muy necesario que ante esta nueva realidad, esta nueva conformación del sector, de los sectores del capital, que ya no es un capital que está pensando en la productividad, sino está pensando en los sectores financieros, digamos, los que más guita acumulan hoy son los sectores que venden plata, digamos, y no accedemos todo, ¿no? Entonces, esta realidad no requiere tenerte todo adentro. O sea, los sectores del empleo tradicional, entendiendo que hay un patrón, no te van a dar la capacidad de generar 10 millones de puestos de trabajo. No vas a resolver el trabajo que demanda nuestra Argentina. Y acá hay una solución. Acá nosotros vemos una solución para todos estos sectores, para lo que dejó la pandemia, que vimos que había 10 millones que accedieron al IFE. O sea, estamos ante una realidad que no se puede esconder, que ya la vio el Estado, que la ve la sociedad argentina. La sociedad, nuestra comunidad, los sectores del trabajo también dicen, che, mira, acá tenemos un problema, no se puede generar con ingresos genuinos el empleo como lo conocíamos, y acá están estos tipos que se han organizado en base a la productividad y en base a la generación de trabajo, que generan cuenta propista, unidades productivas y sectores populares. Bueno, en ese marco se hizo un aporte que es la presentación de la Ley General de Tierra y Techo y Trabajo, que para nosotros es un programa centralmente de resoluciones posibles de lo que necesita este sector para adquirir institucionalidad. Y esta idea la tomó el presidente Alberto Fernández. Esta idea la tiene el presidente, hoy es medio distorsionado decirlo así, pero hizo un Twitter, digo porque uno quiere intentar darle valor a las palabras del presidente, y es importante que nosotros recuperemos con una conciencia política lo que es la investidura presidencial, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero esta investidura presidencial está siendo bastante mancillada por estas horas, con declaraciones desde el propio seno del gobierno o de un sector importante del gobierno como el kirchnerismo. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, y por eso mismo decimos, si nosotros no le damos valor a la institucionalidad y a estos 38 años de democracia que ha contribuido de los sectores más importantes, como puede ser la experiencia gremiales, política, de estabilización de la institucionalidad y de la política del Estado, entendiéndose, como vino en esto, es decir, recuperamos el Estado para transformar nuestra realidad, para pedir perdón por lo que había hecho un Estado que no... Si nosotros no le damos eso, al valor de haber votado y de haber constituido un programa para sacar adelante la Argentina, me parece que de mínima estamos yendo en contra de los últimos 38 años. Claro, vos sabés que yo siento mucha invocación a Néstor Kirchner, ¿no? Ahora, si viviera Néstor Kirchner, ¿qué diría de este momento que está viviendo justamente la institucionalidad, la gobernabilidad, ¿no? ¿Retaría a Alberto Fernández? ¿Le diría a Cristina, callate y dejá que gobierne Alberto Fernández? Me parece, mirá, no puedo saber qué diría Néstor, pero sí creo que si algo nosotros vivimos con Néstor es la capacidad para tomar decisiones, para asumir el liderazgo en momentos difíciles. Nosotros vemos que acá tiene que haber concretamente una fortaleza de la investidura presidencial. Alberto tiene que tener la libertad, la posibilidad, como decía el general Perón, de base para apreciar, base para resolver, sobre la base de las relaciones de fuerza que existen en nuestra sociedad, tomar definiciones. No en contra de nadie, sino a favor de la resolución de los problemas de los argentinos. ¿Y qué definición debería tomar Alberto Fernández entonces? Creo que en este marco nosotros tenemos que avanzar concretamente con ampliaciones de derechos. Mirá, hay una definición muy clara en los sectores tanto productivos como en los sectores del trabajo.
la mayoría tiene derecho, la mayoría tiene trabajo de estos sectores que estamos hablando, faltan derechos, falta acceso al crédito, falta acceso a bienes y servicios, falta acceso a infraestructura. Entonces nosotros tenemos que trabajar en ampliar esa capacidad que tiene nuestra estructura productiva la Argentina y nuestra estructura de trabajo para salir a proponer a conjunto de, vamos a decir, de los países o hoy por hoy de las potencias que están disputándose el ordenamiento mundial, cómo nosotros, cómo el Mercosur, cómo Latinoamérica se posiciona con nuestra realidad. Venimos viendo que los gobiernos progresistas o que hay una discusión dentro de los gobiernos progresistas cómo se discute la puja distributiva. Bueno, perfecto. Acá nosotros tenemos que definir con quiénes lo vamos a hacer. No puede ser solamente la discusión de la clase política. Está bien. Y lo digo en un sentido, no en ir en contra de los sectores que han construido a lo largo de estos años representación dentro de los partidos, sino entender que los modelos están agotados. Nosotros en la convertibilidad ganamos 10 años de estabilidad política e institucional en contra de los intereses populares. Claro. Vendimos un pedazo de la Argentina. Con el kirchnerismo hicimos ampliación de derechos y desarrollamos algo muy importante que fue el derrame inducido. El Estado tenía capacidad de ir ordenando prioridades y haciendo crecer a los sectores que eran importantes y clave para ese momento en la Argentina con otro mundo. Bueno, eso pudimos tener 12 años o 10 años de estabilidad política con ampliación de derechos, pero no alcanzó. No cambiamos la matriz productiva. Vino un gobierno de corte neoliberal, que estos gobiernos neoliberales no es que solamente no quieren intervención del Estado y dejan que el mercado ordene, sino además ocupan los lugares del Estado para mejorar sus condiciones de clase. Entonces, perdemos derechos los sectores populares y los sectores del trabajo. Entonces, nosotros tenemos que ir hacia otros modelos de producción, hacia otros modelos de acumulación, mirar el sector financiero de otro modo. Digamos, haces un análisis político y también hasta de alguna manera filosófico de la cuestión. La pregunta es, digamos, más allá de ese análisis político, hoy gobierna Alberto Fernández, ¿no? Sí. Y hay sectores del kirchnerismo que, bueno, constantemente lo están vapuleando, ¿no? Días pasados, Eve de Bonafini, Andrés Cuervo Larroque pareciera que todos los días se encarga sobre todo de Guzmán. ¿Cómo se soluciona esta cuestión de gobernabilidad? Porque está mellando sin lugar a duda la gobernabilidad, ¿o no la ven ustedes así? Sí, atentan directamente contra la estabilidad política. Atentan, es decir, digamos, estas críticas del kirchnerismo atentan contra la estabilidad política. ¿Lo ves así? Sí. Atentan contra la estabilidad política. Es imposible desarrollar un programa de planificación que le dé seguridad a cualquier argentino en la medida que dentro de una coalición política nos estemos tirando con piedra entre nosotros sin encontrar. ¿Y qué debiera pasar entonces para...? Nosotros venimos proponiendo hace mucho tiempo construir un marco de institucionalidad dentro del Frente de Todos. Nosotros venimos construyendo aquí... ¿Ese marco de institucionalidad abarca también al kirchnerismo? Por supuesto, tiene que abarcar a las fuerzas políticas que tenemos... ¿Y cómo se baja la tensión entonces entre los dos? Pero mirá, Víctor, yo entiendo que los mecanismos de discusión o de ámbitos de discusión sobran. Lo que tiene que haber es un marco de maduración de lo que está en juego. Si no entendemos lo que está en juego, entonces empezamos a verdaderamente rifar lo que nosotros hemos construido. Entonces la discusión podría ser, bueno, ¿quién tiene mayor responsabilidad? Y yo me pregunto, sí, esta definición de construir un frente de todos con un tipo como Alberto, ¿de dónde vino? ¿De qué centralidad de poder vino? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es importante, digamos, hacer una proyección del desarrollo y de la construcción de decisiones que ha tenido el marco político de nuestra fuerza política, porque si no, parecería ser que de pronto nos despertamos y nos encontramos con alguien viviendo dentro de nuestra casa que nosotros no invitamos. Bueno, en el origen del desarrollo de esta propuesta política
en el origen de eso están estas contradicciones. Entonces ahora no podemos hacernos los distraídos. Tenemos que asumirlo no solamente como conducción política, sino como responsable de la generación política que nosotros asumimos en esta etapa histórica. ¿Qué le recomendás al kirchnerismo entonces? No le podría recomendar nada, tendría que pararme en un lugar que yo no tengo, porque no tenemos altura, no nos creemos más que nadie. Sí creo que tenemos que tener una definición política de asumir la responsabilidad de nuestro tiempo histórico. Eso es fundamental, porque si no lo hacemos, flaco favor le vamos a hacer a los procesos de integración de los sectores que hoy no ven a la política como nos la mostró a nosotros Néstor Kirchner. La última, ¿crees que toda esta situación le está sirviendo el próximo gobierno a la llegada otra vez de Cambiemos, por un lado, o el surgimiento de Javier Milei, que ya se está hablando de un crecimiento bastante importante de su figura? Sí, el crecimiento de Milei es proporcional al descreimiento de la política. Claro. Entonces creo que nosotros estamos contribuyendo al no entendernos, al no encontrar ámbito, inclusive a destruir nuestra formación de construcción de criterios para estas decisiones. O sea, si el Frente de Todos lo armamos como un diseño político, es decir, entender que la diversidad era un capital político, que eso era hacer política, sumar a los que no piensan distinto, claramente lo que estamos haciendo es diciéndole a la sociedad, no, efectivamente la política sirve para muy poco. Entonces, es proporcional lo que nosotros estamos haciendo al crecimiento de Milei. Me parece que tenemos que animarnos a asumir los desafíos de una etapa muy distinta de la realidad de nuestra historia y de este mundo. Y eso requiere de ser creativo, de ser audaces, de ser inteligente, de abrir los brazos, de comprender al otro, de pensarnos distintos, de construir relaciones. No podemos... mirá, si hay algo que parece que nos está pasando al conjunto de los que hacemos política, es que nos posicionamos como fiscales de la realidad. Entonces la verdad no es absoluta, la verdad es relativa, y hay que construir una verdad superadora de cada parte. Eso es importante. Emiliano, muchas gracias por la visita, y seguramente vamos a seguir charlando. Muchas gracias, Víctor. Gracias.